Listo, empezamos grupo 5 y 1. Los escuchamos. Yo les controlo el tiempo, ¿eh? Vamos, grupo 5. Grupo 1. Grupo 1. Profe, yo soy el grupo 1, pero no tengo cámara y mi compañera que iba a hablar con cámara se le cortó el wifi. No No importa. sé si la esperamos o... No, hacelo sin cámara. Bueno, Empezamos. nosotros tenemos Estoy controlando el tiempo, ¿eh? bueno, Ya. nosotros tenemos la posición de que el Estado es el responsable de la violación de los derechos humanos, ya que como organismo regularizador de la vida en sociedad, es el único encargado de reconocerlos a todas las personas, justamente ya que se compromete mediante la Constitución y los tratados internacionales a garantizarlos y a ocuparse de intervenir en el respeto y el reconocimiento de estos derechos de todos, digamos, en forma activa, y digamos que si el Estado está permitiendo que en un país haya quienes, por ejemplo, tienen la imposibilidad del acceso a la educación, a la salud, entre otras cosas, es él el que está violando estos derechos y vulnerando estos sectores por no darle a la comunidad el trato igualitario que él mismo está prometiendo. Bueno, como ya dije, asume esta responsabilidad a través de la positivización de los tratados internacionales con jerarquía constitucional y de la Constitución, y se hace responsable de garantizar, satisfacer, brindar los derechos humanos a las personas del territorio argentino. Y aunque cotidianamente veamos que se adjudica, digamos, erróneamente el término de violación de derechos humanos, echándole la culpa a los particulares, esto no es así, digamos, lo hacemos por una mala costumbre, por decirlo de alguna manera, pero el único encargado, digamos, de garantizar que esto no pase es el Estado, porque si está pasando es por una acción u omisión que el Estado está haciendo, que permite que los particulares puedan violar sus derechos o los de sus semejantes. Tiempo. Gracias, Janel. De nada. Pasame los nombres del grupo, los nombres de los integrantes. ¿Por el chat o Sí, sí. ahora? Mira, ahora escucha a tu compañero. Listo. Grupo 1. Bien. Grupo 3. Vamos a responderle al grupo 5. Perdón. Grupo 4. Vamos a Profe, responderle nosotros al... somos grupo 1 por las dudas, Sí. Ah, porque perdón. hablé yo recién. Grupo 3. No, profe, el grupo 3 tiene la misma postura que ese. Grupo 4. O grupo 2. Vamos. 2. Voy por el 2. Hola, profe, somos nosotras. Con Candela, Es. Candela, Lucía. ¿Cómo? Sí, eso, adelante. Adelante. Bueno, nosotras, atender al Estado, nosotros si bien consideramos que el Estado es quien debe garantizar los derechos humanos, por ahí no tienen la responsabilidad absoluta porque depende también de cada particular. En algunas situaciones, como habíamos dicho el otro día, de un ejemplo claro era de la responsabilidad al momento de los ciudadanos de subirse a una moto, de usar un casco, y que muchas veces lo omiten, y sí hay responsabilidad, más que nada del particular.
Y después también nos parecía interesante nombrar que el Estado está todo el tiempo tratando de garantizarlos a través de distintos instrumentos, lo vemos claro a través de la Convención, y bueno, no sé si mis compañeras, alguna quiere agregar algo. Bueno, no, y que el Estado siempre está evolucionando, pero que después, como decía mi compañera, va a depender de cada individuo. Y que también el Estado no puede llegar a todos los rincones. Pero que, bueno, a través de convenciones, bueno, de instrumentos, va a, no sé si la palabra sería promoverlos, pero... ¿Hay algún talonario de recibo? ¿Pueden apagar los micrófonos todos, por favor? Algunas veces preocupan también hacer. No sé si es importante o ¿Pueden Elías, si apagar querían los agregar algo. micrófonos? Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Simplemente porque estamos en esta simulación. Bien. Réplica del grupo anterior. Bueno, a mí me gustaría decir que hay una postura que sostiene Kelsen, que dice que las normas jurídicas son coercitivas, es decir, que si el Estado se compromete a través de normas jurídicas a garantizar, brindar, o sea, el acceso de estos derechos a toda la población, es porque al ser coercitivas, si se incumplen, tienen un castigo, por decir así. Pero, o sea, en la cotidianidad vemos que este castigo, por decir así, no muchas veces se da, ya que la gente, o sea, más allá de que, como dije antes, se le adjudica la culpa a los particulares, aunque el principal responsable es el Estado, los particulares lo pueden hacer y nadie, o sea, se hace cargo de nada, digamos, el Estado, que es el que tendría que castigar, por decir así, esta violación, no lo hace. Entonces es como que está incumpliendo una norma que él mismo está diciendo que es coercitiva y que va a tener un castigo si no se cumple de la manera que la está proponiendo, digamos. Volviéndolo de nuevo el único y total responsable. Bien. Dúplica. Dúplica del grupo anterior a los argumentos de los compañeros. ¿Me escuchan? Julio, ¿me escuchás? Sí, No, me anda mal el internet, por eso apago la cámara. dale, no hay problema. No sé si... creo que hay alguien con el micrófono prendido. Bueno, nosotras además consideramos que el carácter gaunes de las obligaciones del Estado no implica una responsabilidad ilimitada de este frente a cualquiera de los actos que se pueden llegar a reprochar. Por ello también citamos la Ley de Responsabilidad Estatal, la 26.944, que establece que hay una responsabilidad objetiva del Estado. Por lo tanto, si bien nosotras consideramos que el Estado debe responder por los daños que cause, digamos, también consideramos que este tiene en cuenta los intereses no solo individuales, sino de toda la comunidad, y por esto consideramos que su responsabilidad no siempre es absoluta y que hay que tener que también en cuenta las acciones de los particulares. Bien, conclusión del grupo. Ahora sí, por fuera de la posición, conclusión del grupo 1 y 2. Perdón, del primer grupo que habló, de los primeros dos grupos. No entiendo, pero ¿fue una conclusión particular de cada grupo o en conjunto? Sí. No, en particular porque después la vamos a trabajar en grupo. Bueno, yo diría que nuestra conclusión sigue siendo la misma. Mantenemos firme la postura de que el único y total responsable es el Estado.
porque bueno, ahí la ley que citó mi compañera es justamente una ley que el Estado permite para aplacar la culpa de algo que solamente tendría que garantizar él, digamos. Es como decir, bueno, nosotros, qué sé yo, garantizamos todo lo que podemos, pero si el particular no pone de su parte, no se puede, digamos, pero no es así, porque como ya dije, hay una omisión del Estado al evitar digamos, un castigo, por decir así, en el incumplimiento de las normas, permitiendo, digamos, que los particulares digan, bueno, si no hay un castigo ante la violación de tal norma jurídica, ¿por qué no lo podría volver a hacer? Gracias. Conclusión del grupo número, creo que fue el 4, ¿no? Conclusión. Bueno, profe, No, no, el- vos tenés que discutir con tus compañeros, no conmigo. Los contraargumentos de tus compañeros o las conclusiones sí, personales. nosotros consideramos que si bien el Estado los garantiza, como dijimos antes, en muchos casos pasa más por la responsabilidad de cada uno de El Estado cumplirlos, que el dar un Estado mon- los garantiza, claro, que el Estado pero puede, son instrumentos, pero al fin y al cabo también depende de cada individuo. Y también por el tema del castigo. El Estado también puede castigar, pero va a depender también del individuo. Y nosotros creemos que la mayor responsabilidad la tiene cada individuo. Ujú. Bueno, muchas gracias. Pasamos, me queda el grupo, Profe, Quedamos nosotras, creo, el grupo 5. sí, 5 y 2. Empezamos nosotras. ¿Cómo quieran ustedes? ¿El 2? ¿Quién está? profe, el 2 fuimos nosotras recién. Falta el 4, profe, que somos nosotros. El 4. El 4 y el 5. Sí, bien. Las escuchamos. O los escuchamos. Bueno, nosotras nos tocó la defensa de la responsabilidad del Estado con respecto a los derechos, la responsabilidad con respecto a los derechos humanos, y nosotros entendemos que es responsable de garantizar y fomentar los mismos para que los individuos puedan disfrutarlos plenamente, ya que así se comprometió a través de la ratificación de diversos tratados y también con la positivización de los mismos. Y bueno, tenemos en la Constitución Nacional el artículo 75, inciso 22, y por otra parte, también podríamos hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconocen los distintos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, la igualdad de las personas y demás. Y nosotras, con nuestro grupo, apoyamos que el Estado es el principal responsable de garantizar los derechos humanos y el único que puede violarlos. Bien. Contraargumento. Sí, respecto de lo que se dijo anteriormente, el eje del debate se centra en realidad sobre quién es el responsable frente a la violación de los derechos humanos. Obviamente ya se tiene por entendido que el Estado es el único responsable, pero la cuestión en realidad tiene su eje sobre cuándo se produce una violación de derechos humanos y cuándo se produce una violación de los derechos subjetivos. En realidad, la decisión fundamental de constituir jurídicamente a la nación recae sobre el pueblo, que es el principio de la soberanía popular, donde el poder constituyente en realidad reside se encuentra en el pueblo, pero este lo delega en los convencionales constituyentes. En realidad no puede existir ningún derecho supranacional que se encuentre por encima de la voluntad del pueblo, y que esa voluntad del pueblo, como dije anteriormente, se refiere al hecho de que son los ciudadanos quienes constituyen el ordenamiento jurídico, es la voluntad de los ciudadanos someterse a la ley. Entonces ninguna ley que se encuentre por fuera del sistema interno puede ser superior a cualquiera que se encuentre regulado por este. Réplica. A mí me parece
que seguimos sosteniendo la misma postura del principio, que el Estado es quien el único que puede violarlo y el que los garantiza también. Es decir, los particulares pueden violar, por más atroz que sea la causa, derechos subjetivos de las personas. Pero en cuanto a violación de derechos humanos, el único responsable y el que así se indica es el Estado, y es la postura que nosotras sostenemos. Que lo que está hablando Ramiro serían si se viola es un derecho subjetivo, si lo violan las personas. Dúplica, Ramiro. Y equipo, no sé quién es tu equipo, escríbanlo, así lo puedo ir viendo. No, claramente sigo sosteniendo la postura anterior, que no necesariamente que el Estado en realidad cumple las normas que se encuentran en el derecho interno. Y a lo que iba anteriormente, con lo que dice Delfina, es que supuestamente el Estado es el único responsable por el cumplimiento de los derechos humanos, y que en realidad, como se planteó previamente, los individuos también son responsables por sus propios actos. Pero no es el hecho solamente de que los individuos se tienen que responsabilizar por las decisiones que toman, porque en realidad tampoco es el Estado es un ser omnipresente que se tiene que encargar de dirigir la voluntad de todos los individuos hacia el cumplimiento de la ley. El Estado está en realidad, a través de su función jurisdiccional, de sancionar a todas aquellas personas que cometan un delito contra otras, y por lo tanto, como dijo mi compañera, a pesar de lo que dijo la compañera anteriormente, que el Estado solo es el responsable de vulnerar los derechos humanos, hay que tener en cuenta, como dije anteriormente, que el Estado principalmente se encarga de violar derechos subjetivos, ya que las normas del derecho interno se encuentran por encima de las normas del derecho supranacional, por el simple hecho de que la voluntad del pueblo a través del poder constituyente se encuentra mucho mejor manifestada a través de estas normas que las que pudiera reconocer la voluntad de los estados, que no necesariamente siempre tienen en cuenta la opinión de los pueblos. Gracias, Ramiro. Conclusión del grupo. Sí, la conclusión nuestra es la misma que dijimos desde el principio, que en realidad, en contra de lo que dice Ramiro, el Estado es el único responsable y que en realidad los particulares no se responsabilizan por la violación de los derechos humanos, como en cambio sí lo hace el Estado, en el cual él se compromete en cuanto a garantizar su cumplimiento y si los viola es el único que puede hacerlo. Entonces nuestra conclusión sería esa, y que por otra parte los particulares sí podrían fomentar diversas formas de poder llegar a una plenitud apoyando al Estado, cumpliendo las medidas que éste proponga, cumpliendo los programas de acción y demás que éste lleve adelante, para así lograr una plena aplicación eficaz de los derechos humanos. Pero en realidad el único responsable de la violación va a ser siempre principalmente el Estado, y el único. Conclusión del otro grupo, y escriban los nombres de los grupos en el chat. Profe, Bueno. Perdón, yo estoy con Ramiro y quería agregar algo. No, Antes de que Ramiro, Ramiro... está en el grupo, Ramiro. No sé Claro, qué- estamos en el mismo grupo, en el grupo 4, y yo Sí. quería decir que el Estado es el responsable de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. No se hace responsable por la violación de esos derechos, sino de garantizarlos y protegerlos. Por eso no es el único responsable. Le quedan minutos al grupo para dar conclusiones. Sí. Ahí, para cerrar, bueno, sostenemos la postura del grupo, que solamente consideramos que se produce una violación de un derecho por parte del Estado cuando esa prerrogativa se encuentra reconocida dentro del derecho interno. La voluntad de los Estados tiende, como dijo mi compañera anteriormente, a proteger y garantizar los derechos humanos, pero los gobiernos no se pueden hacer totalmente cargo de todos los incumplimientos de las leyes que se llevan a cabo por los individuos. Por lo tanto, seguimos sosteniendo nuestra postura de que en la medida que los instrumentos internacionales de derechos humanos no se encuentren reglamentados por una norma interna, no tienen la misma vigencia, no tienen la misma fuerza que tiene una norma sancionada por el órgano legislativo nacional, que representan todos los componentes del grupo social de un Estado. Gracias a los dos grupos. Escriban los nombres que no los veo en el chat de estos dos grupos. Queda el grupo, a ver, ayúdenme. Queda el grupo 3. El 3.
El Sí. 3 iría con el 2. De nuevo. Bien, profe, del grupo 3 estoy solamente yo en el Zoom, así que lo voy a hacer yo. Por supuesto. Bien. Adelante. Sofía. Sí. Nuestro grupo considera que el Estado es el único responsable no solo de garantizar y respetar los derechos humanos de todos los individuos, de todas las personas, sino también que es el único responsable de violarlos, sea por acción o omisión. Y con respecto a los particulares, el Estado también es responsable de controlar mediante, por ejemplo, a los funcionarios públicos, poniendo organismos de control para que estos no violen esos derechos. Por lo tanto, los particulares no tienen, digamos, ningún tipo de culpa atribuible en cuanto a este tema. Bien. Réplica. ¿A quién le había pedido? Al grupo... El 5 me quedó dando vueltas. ¿O son ustedes? No, yo soy el grupo 3. El 4, perdón. O el 2. 4. El 4 fuimos recién nosotros, profe, y aparte también estábamos en la parte de crítica. Bien. El 2. Escriban, por favor, en el chat. Profe, si no puede hacer, yo recién estaba escribiendo en el chat nuestro grupo, si no puede repetir el argumento y que el 2 y el 4 pueda defender de vuelta la postura que tienen. Perdón, porque justo me presté atención por el... Lo que pasa es que el 4 tiene el mismo argumento, me parece, ¿eh? Ramiro. No, 2 y 4 son en contra, este es a favor el 3. Ah, ok. El 2 y el 4 juntos, entonces, lo escuchamos. Claro. Pero por eso pedía que repita el argumento, porque capaz que ninguno lo estaba prestando atención porque pensaba que no les tocaba. Mira, cuando uno repite argumentos, como dice Ramiro, digamos, tengan en cuenta lo que utilizan. ¿Podés, Sofía, por favor? Repetirlo. Sí, nuestra postura es que el Estado es el único responsable no solo de garantizar y de proteger los derechos humanos, sino también que es el único responsable de violar estos derechos humanos por acción o por omisión, ya que el mismo garantiza a través de tratados internacionales de derechos humanos a los cuales está suscripto a convenciones, como por ejemplo la Convención de Viena, para proteger a todos las personas. Por lo tanto, las personas como individuos no tienen responsabilidad sobre estos derechos, ya que es el Estado quien debe garantizarlos y quien debe controlar a su vez, mediante mecanismos de control, a los funcionarios públicos y a los particulares que en su caso violen a los derechos humanos de todas las personas. Réplica, perdón. Sí, en primer lugar, con respecto al precepto que últimamente se mencionó, respecto de que tienen que establecerse mecanismos de control sobre los actos de los funcionarios públicos, todos los actos que se lleven a cabo en la vida privada del funcionario público no necesariamente consisten en una violación de los derechos humanos, ya que solamente en el caso, por ejemplo, en el caso de las fuerzas policiales, se contarían como derechos humanos todos aquellos actos que se cometen en el ejercicio de sus funciones. Luego se citó la Convención de Viena respecto de que nombra una serie de derechos humanos. En realidad la Convención de Viena es un instrumento internacional que apunta al derecho de los tratados. En realidad no se está refiriendo a una enumeración de derechos, sino que en realidad es un instrumento jurídico que permite colocar a los documentos internacionales dentro de la gama del derecho interno en cualquier caso. Y por último, sobre la responsabilidad exclusiva del Estado en la violación de los derechos humanos, se pueden nombrar numerosos casos en los cuales la omisión por parte de los sujetos también podría haber generado una violación de derechos humanos, como por ejemplo en la complicidad de ciertos poblados o de ciertos habitantes de ciertas localidades en la hora de la trata de personas. Como es un rédito económico para el pueblo, se ha probado que en
en muchas situaciones cómo los propios civiles han colaborado en la violación de derechos subjetivos. Por lo tanto, si solamente si solamente concentramos la responsabilidad de los derechos humanos, estamos negando una faz de delitos que se han cometido y que también involucra a la población civil. Por lo tanto, estaríamos dejando en una situación de total desprotección a un amplio sector de la ciudadanía. Perdón, de la ciudadanía no, sino de los habitantes del mundo. Conclusiones. Yo Perdón, creo que el Estado, perdón, el otro grupo. Había dicho, Ramiro, ¿ustedes representaban el grupo? 4. 4. Escríbemelo, Ramiro, en el chat. Creo que ya lo mandé. Ya lo miro. ¿Qué grupo me quedaba? ¿El 3? Perdón, puse 3, no. sí, profe, yo sí, el 3. El 5. No, el grupo 2, perdón. Lina, ¿ustedes estaban a favor o en contra? No, profe, nosotros estamos a favor del Estado, el grupo 2. El grupo 1, entonces. Grupo 1. ¿El grupo 2 no estaba en contra del Estado? No, estamos a favor. Disculpa, profe, se me cortó. Grupo 1 somos nosotros, que estábamos a favor de que el Estado es el responsable. Grupo 2. Grupo 5. Dúplica. Réplica. Perdón. Juliana, por favor. Nosotros, bueno, más de lo que dijo Ramiro, también agregaríamos, que fue lo que hoy dijimos, que sí, que si el Estado tiene responsabilidad, es una responsabilidad compartida muchas veces, porque Ramiro dio un ejemplo de tratas de personas, y yo, mi pueblo, hace unos años, no hubo trata de personas, pero hubo algo parecido y por el Estado no estaba, estaba prohibido, pero ay, no sé cómo argumentarlo, disculpe. Vamos a ir aprendiendo todos juntos. ¿Queda algún grupo sin hablar? Profe, yo soy el grupo 3, pero me perdí un poco. ¿El grupo 3 qué tema tenía? Que el Estado es responsable. Ramiro me había dicho ¿Querés una dúplica, creo. ¿Querés que contestarle algo más a Ramiro? Al grupo de Ramiro, no a Ramiro. Sí, al grupo, creo que es el grupo 4. Nada, como contestarle y para cerrar también una conclusión, que también lo dijeron anteriormente, el Estado no puede estar en todos lados, como dicen, y llegar a cada persona, por lo tanto las personas en ese caso no serían responsables, sino que sería culpa del Estado no poder llegar, porque él es el que tiene el poder para eso, tiene los instrumentos, tiene los mecanismos de control, es quien también debe sancionar a las personas que violen esos derechos. Gracias, Sofi. Lucía, ¿ustedes no trabajaron? Sí. Profe. Candela. Sí, sí, trabajamos. Lo que pasa es que nos costó mucho, la verdad, ponernos, es lo que te decía la otra vez, ponernos en una posición en la cual tal vez no estábamos de acuerdo, buscamos los instrumentos y nos costó un montón encontrar con qué defenderlo, entonces defender nuestra postura, digamos. Entonces, este es el ejercicio, por eso busco el grupo 5. Yo estoy en el grupo 5. Lo que pasa es que cuando nos sentamos para charlar, se armó algo que lo habló Delfina, y después
nada más. Delfina, Hola, ¿Cómo? sí, acá estoy. sí. Sí, Julia, no sé qué le tenemos que responder a... No, porque ya participaron. Ah, bien. ¿Qué vamos a hacer? Este va a ser un ejercicio casi permanente porque vamos a trabajar el tema de argumentación. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago yo? Yo los mando por 10 minutos a evaluarse, autoevaluarse las actividades, los obstáculos, la fortaleza que han tenido y que le ha gustado más o que le cuesta más, así después nos... Dejo de grabar, ¿eh? Perdón.